¿Qué pasa, autóctono? Menudo día de agua hoy lunes y ayer domingo. Estoy aquí que he venido a traer a la mujer que hacer unas cosas aquí a este pueblo porque le tocaba hoy, así que yo estoy para aquí dando un paseo y ahora iré para allá para Plasencia a llevarla. Que menuda tupa de llover, no sabes cómo están para ir todos regatos y los caminos inundados todos. Es lo que toca, llover, siempre suele llover. Así que nada, pues estaba a ver la pica, que ya solo falta pasar el ITV y ponerle un foco que está roto y ya está. Y de cuatro picas hemos hecho dos. Bueno, una esa que me quedo yo, que tiene el motor tiene 10.000 kilómetros, que era de un amigo mío que la tuvo que quitar y el motor tenía 10.000 kilómetros y se lo quedó él y se lo hemos colocado a esta. Y está quedando impecable de bonita y de bien. Por lo menos el motor y todo, y no suena nada. Todas rótulas nuevas, le hemos puesto todo nuevo. El chasis de otra que estaba muy nuevo, que era de un hombrito que la compró él. Un hombrito esto de pueblo, la compró nueva y no andaba con ella apenas. Pasa que se rompió el motor, lo quemó el motor el hombre. Se quedó, no sé qué le pasó y lo rompió, pero el chasis nuevecito. Y nada, a ver si esta semana ya... El viernes nos han dado cita para ITV, la traemos. Ya le he dicho que va a cobrar para el mes de enero. A últimos de enero le he dicho que se la pago, no puedo antes. Que está mal el presupuesto y le hemos tenido muchos gastos, entre toros, machos y tal. Así que nada, vamos a ver si sale ya la mujer y nos vamos, porque hay mirad qué oscuridad profunda. No sabéis lo que ha llovido. Menuda tupa de agua. No ve ese taller, ese fue el que cuando una vez me quedé tirado sin gasoil allí. Y le pedí que me vendiera gasoil. Y me dijo que él no me vendía gasoil, que me fuera andando a la gasolinera. Ese es el taller. Para que veáis lo que es la gente. Le dije que le daba por 5 litros 10 euros. Hace ya... Los críos míos eran pequeñinos y me dijo que no me vendía gasoil, que me fuera andando a la gasolinera. Lo que es la gente, ¿eh? Madre mía, cómo le gusta burlarse de los necesitados y de los pobres. Bueno, ya lo pagará algún día. Y estaba aquí, como estoy ahora andando por la avenida, y pasó uno de Gata y me llevó a la gasolinera y me trajo. Un hombre de Gata me dio y me dijo, vente que... Yo te llevo, ¿qué te pasa? Y pues mira, me he quedado sin gasoil. Yo te llevo a la gasolinera y me llevó. Y me volvió a traer aquí. Para que veáis. Unas personas te dicen que no y otros pues hacen cosas como yo. Os voy a poner aquí la pica para que la veáis. Luego es que me están todo el día llamando por teléfono. Me están todo el día llamando. Y ahora le he cortado y me va a volver a llamar. Y le corta y te vuelven a llamar y a llamar y a llamar. Yo no sé, si fuera para cosas importantes, pero total, hay que escuchar a todo el mundo. Pues nada, gente, ahora voy a poner la pica para que la veáis, a ver qué os parece. Ahora hacen falta las perras, ya las conseguiremos. Ya he dicho que para enero se la pago. He dicho, en enero te pago la cacharra, hasta enero nada. Pero me hace falta porque la de KV ya ni arranca ni nada, estoy todo el día cambiando batería. Madre mía, menuda odisea, menuda odisea. Yo antes tenía todo terreno, los quité y compré la furgoneta y quité los todoterrenos y otra vez tengo que volver a todoterreno porque si no, te arruinas. Nos vemos. Bueno, autóctono, ya va la pica terminada, se ha puesto esto, ya solo falta prepararle el foco este y pasar a ITV. El foco este que está roto. Y ya tenemos... Me la tiene Parra ya que ¿la vas a terminar esta semana o no? El viernes y pasamos la ITV. Cago en 10 que no me arranca aquella. Y si me pasas la ITV y mira si alguno te quiere pasar la ITV hoy. No, hay que pasar la ITV el viernes. No suena nada, mira que bien suena el motor. Mirad. Vamos a tomar un café. Qué bien suena el motor. No, que me voy a Plasencia.
Bueno, pues aquí la tenemos. Vamos a ver esta semana si ya la podemos llevar para allá. Yo la que se ha liado. Le tenemos que haber puesto estos ejes a la picada. Le tenemos que haber puesto estos ejes. Ostras. Y esa rueda, entonces sí que me arruinas con rueda. Escucha, que si quieres ruedas anchas, por ruedas anchas. No, esta sale bien así. Bueno, tóctono. Nos vemos.